Nos metemos en tema porque, a ver, la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO ha dejado no a todos conformes. No ha dejado a todos conformes. Una de ellas, María Eugenia Vidal, que dijo que ella quería transitar otro camino, que la posibilidad de seguir lo que ella proponía no tuvo el eco suficiente, que ella no está de acuerdo con esta alianza, que no va a militar por el PRO, que no va a militar por La Libertad Avanza, que no va a ser candidata y que solo seguirá al frente de la Fundación Pensar, este think tank del PRO que ella justamente pilotea. Pero María Eugenia Vidal no es la única que no está de acuerdo con esta alianza. Había muchos referentes del interior de la República Argentina, muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires que no estaban de acuerdo, cómo se estaban llevando adelante las negociaciones y una suerte de rendición absoluta que exigía La Libertad Avanza, a punto tal de que el propio Mauricio Macri llegó a decir que, bueno, en Ciudad de Buenos Aires La Libertad Avanza quería tener una posición dominante, claro, se querían llevar todo, le daban un lugar solamente para un candidato a diputado, eso después se revirtió, ahora hay dos, va a ir uno en quinto lugar, otro en sexto lugar, expectable porque se presume que podrían llegar a meter 7, si es que la elección tiene a favor un 50-51% de los votos como estiman entre La Libertad Avanza y el PRO. Pero bueno, allí están las cosas, no todo el mundo está conforme. Y uno de los que oportunamente advirtió, no es que de la noche a la mañana se levantó y dijo, no, yo no soy parte de esto, o creo que hay que transitar otro camino, alguien que estaba justamente en esta ruta, de decir, bueno, exploremos otros caminos, veamos negociaciones que nos favorezcan más, conservemos nuestra identidad, es Javier Martínez, intendente de Pergamino. Y ahí lo tenemos a Javier Martínez, que ya está en línea y ya lo vamos a saludar, pero también tenemos a los Pasaglia, también lo tenemos a Petraca. Javier Martínez de Pergamino, lo tenemos a Petraca de Junín, y lo tenemos a los Pasaglia, Chivilcoy y a Pasaglia de San Nicolás. Digo, pero básicamente esto, ¿no? Pergamino y Junín. Uno imaginaba que los gestos que hizo el presidente Milei en la rural, de bajar las retenciones a los productos agropecuarios y demás, iba a tener una muy buena repercusión en los sectores del campo. Estamos hablando de Junín y Pergamino, zona núcleo. Bueno, en esa zona este frente y esta decisión de algunos intendentes puede llegar a llevarse varios de los votos que en otras circunstancias podrían haber sido para el oficialismo / PRO. Intendente Martínez, Darío del Arco y Luis Tarulos de Ecomedios los saludan. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Darío? Muy buenas tardes, gracias por llamar. ¿Usted me escucha? Yo te escucho bien. Perfecto. Ahora estamos perfectos, sí. ¿Cómo le va, intendente? La primera pregunta tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el análisis que queda o que usted hace de lo que ha dejado la negociación del PRO con La Libertad Avanza? No le voy a preguntar por el distrito que no es suyo, como la ciudad de Buenos Aires, pero sí por provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son las objeciones que usted tiene? ¿Qué le hubiera gustado? ¿Qué hubiese imaginado? Y bueno, y ahora a pechugarla, ¿no? Sí, a ver, yo lo que puedo darte alguna certeza es de mi distrito, que es Pergamino. Sí. Quizá puedo hacerte un comentario de San Nicolás, porque con ellos hemos transitado, con los Pasaglia hemos transitado parte del camino. También te puedo comentar algo de Junín. Lo de Junín es muy parecido a lo nuestro. Sí. Son cuestiones muy localizadas que tienen mucho que ver con nuestro territorio, con el comportamiento que han tenido los concejales de La Libertad Avanza en nuestros territorios, y que ese comportamiento que ha estado más vinculado a apoyar otras posturas y prácticamente nunca acompañarnos en absolutamente nada, es lo que a nosotros nos llevó a trabajar en una cuestión que parece más difícil, pero que es más sana para nuestro electorado. Quizás era más cómodo aceptar alguna fusión, pero era muy difícil decirle al electorado en ciudades como esta, que de alguna manera u otra todos terminamos conociéndonos, que nosotros por un acuerdo de alguna superestructura íbamos a ir en la misma lista con la gente que hace 1 año y medio que viene hostigándonos y trabajando, pero bien en contra de la gestión. Así que eso es parte de la explicación de lo que tiene que ver con lo local. Sí.
Ahora, Si te vas a lo provincial... Intendente, acá en la ciudad de Sí. Buenos Aires, Mauricio Macri habló de, bueno, la libertad avanza, de una Karina Milei en busca de una posición dominante. Allí en Junín también, para utilizar un tema, un vocabulario vulgar, ¿también la libertad avanza a ustedes se los pretendió llevar puestos? Bueno, Pergamino. Perdón, Pergamino, perdón. No, no, bien, bien, Pergamino. El último lunes previo al cierre de la lista, y habiendo nosotros resultados ganadores de una elección local que se llevó a cabo hace 1 año y medio, casi por el doble de los votos, Sí. bueno, el último lunes anterior nos pedían el 70% de los cargos, Ajá. nos pedían el encabezar, nos pedían cosas que no era traicionar a nuestro electorado. Por eso también nosotros, independientemente de que uno no comulga en alguna de las cuestiones, un poco lo dijiste que fue lo que expresó María Eugenia, ¿no? Uno comulga más con esa postura desde nuestro partido que con la postura de tener una fusión que yo creo que no le sirve ni siquiera al país, ¿no? Ajá. Así que en eso nosotros también somos conscientes de que hay cosas que respetamos del presidente y hay cosas que no, y que la República se nutre de eso, y que hoy nos toca hacer oposición, y tenemos que ser una oposición constructiva, ¿no? Sí, Pero sí. oposición al fin. Ujú. Ahora, intendente, a ver, lo resuelto y avalado, ¿no?, por el presidente partidario que es Macri, lo resuelto en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires por Jorge Macri, las negociaciones de Cristian Ritondo, de Montenegro, de Santilli en provincia, y finalmente estas alianzas, ¿qué implican? ¿Que el PRO se terminó o que está en vías de extinción? No, yo creo que esto es una película, ¿no? Y que no es una foto estanca, y que en Ajá. la película el país va buscando su rumbo, su desarrollo, y que quizás los partidos políticos también tienen alguna oscilación o algún movimiento. Siempre lo lógico es que respeten sus bases, respeten su votante, respeten el para qué están acá. Nuestro partido es un partido republicano, es un partido liberal, que respeta la propiedad privada, pero un partido republicano que respeta las instituciones. Yo creo que bajo ese perfil es donde debemos seguir trabajando y dejar de seguir generando esta división de si el kirchnerismo está acá y el otro está en el otro lado, porque también soy de los que creo firmemente que esas divisiones extremas no nos llevan a ningún lado. Ajá. Martínez, Luis Tarulo lo saluda, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Luis? Martínez, nosotros con Darío siempre recordamos, y tenemos que ser autorreferenciales porque nacimos y nos criamos, después nos vinimos acá, pero él en Ranchos, yo en Chacabuco. ¿Y qué pasa? Siempre se habla del poder de los partidos, pero usted vive, y lo nombró Darío cuando empezó, en la zona núcleo, ¿no? Usted vive todo el día con el chacarero, usted escucha todo el día la queja de las retenciones, ahora Aceros Bragado, por ejemplo, para ir un poco más abajo de donde usted está, 600 personas en la picota por los problemas que tiene la acería, Junín ni hablar, Chacabuco, Chivilcoy con el parque industrial, también con los problemas que hay económicos. Digo, me refiero, y es una especie de afirmación y pregunta, ¿no? Ustedes tienen que estar en el día a día también con todos los problemas que tiene esta sociedad y esta economía, ¿no? Tienen que pensar un poco más allá de todas estas especulaciones políticas, ¿no? Me imagino que está en la cabeza de ustedes para armar este frente, como armaron también los gobernadores, ¿no? Exactamente, es un poco salir de este diagrama, de seguir creando fantasmas que ya no van a dejar de existir, y ponernos a pensar en un país para 50 millones de argentinos, y ese país tiene que ver con el desarrollo, con el empleo, con el interior productivo. Un país que tiene que tener otras características, que creo que será el país post-Milei, ¿no? Ponernos a pensar, porque ese día a día y esa cara a cara que vos decís que tenemos con los vecinos, es donde el vecino reafirma algunas cuestiones que considera bien, pero dice, pero intendente, no consigo trabajo para mi hijo. Intendente, a mi primo lo suspendieron de la textil esta porque no tienen producción. Bueno, nosotros también estamos en el día a día y notamos que eso es una realidad que cada vez, o una necesidad que cada vez se hace un poco más compleja, ¿no? Uh-huh. Martín, es una de las últimas, porque nos tenemos que ir a una tanda, pero lo consulto. Más allá de estas determinaciones, que evidentemente, y por las explicaciones y los argumentos bien fundados
que nos está dando usted no comparte, que es esta alianza con La Libertad Avanza. Sus referentes nacionales, su referente sigue siendo Mauricio Macri, sigue siendo Jorge Macri, sigue siendo algún Horacio Rodríguez Larreta. ¿Quién es su referente nacional ahora? ¿Se ha modificado por esta determinación de ir en un frente? ¿Quién es la figura nacional que a usted lo convoca? No. Yo entré acá en el 2015 convocado por Mauricio Macri. Él nos marcó parte del camino, de por qué creía que teníamos que involucrarnos. Nos involucramos muchos en ese momento, muchos pergaminenses, inclusive nuevos en la política. Ajá. Y hoy lo seguimos viendo como nuestro referente, tratando de no ser un obstáculo, de ser una persona constructiva, tratando de marcar algunos lineamientos y haciendo a su buen entender, como cualquier ser humano todos nos podemos equivocar, a su buen entender que es lo mejor para el país, ¿no? ¿Cómo se lleva con Kicillof, Martínez? Y no nos llevábamos bien, la verdad que lamentablemente no nos llevábamos bien, no notamos que la provincia entienda la problemática de las ciudades, de las cuestiones que más marcadas tendrían que profundizar. La salud pública no está bien, la educación es un desastre, digamos. Te digo la educación porque la educación es donde hay fondos que se vuelcan, pero la educación pública cada vez está más distante y generamos más brecha entre lo público y lo privado. Y bueno, y por último, la seguridad, que si bien nosotros tratamos de ser un comodín, apuntalar, ayudar, también estamos con mucha complicación en eso, ¿no? Ni hablar de las obras pendientes que tienen ciudades como la nuestra. Intendente Martínez, gracias por este contacto, ha sido muy amable y a disposición, ¿eh? Muchas gracias, que tengan buen día. Que siga muy bien. Javier Martínez, intendente de Pergamino, muy pero muy clarito.